A continuación, escucharemos la propuesta de la jurisdicción norte de la Iglesia La Luz del Mundo, que desarrollará el pastor Naasón Joaquín García, director de la jurisdicción norte de la Iglesia La Luz del Mundo. Pido un aplauso, por favor, y cedo el uso de la palabra. Bienvenido, señor director. En cada pueblo hay una antorcha encendida, el maestro, y una boca que sopla para apagarla, el cura, Víctor Hugo. Apreciados miembros del Presidium, distinguidas personalidades que nos acompañan, representantes de los medios de comunicación y público en general, la jurisdicción norte de la Iglesia La Luz del Mundo se honra en efectuar este simposium con la participación de todos ustedes. Quiero iniciar mi ponencia manifestando mi preocupación ante las declaraciones del presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Carlos Aguiar Retes, publicadas en la revista Proceso número 1574 del día 31 de diciembre del 2006 y el 1 de marzo del 2007, en las cuales manifiesta que para alcanzar una verdadera libertad religiosa es necesario que nos ayuden, refiriéndose al Congreso de la Unión, a llevar a cabo la anhelada reforma en materia religiosa que necesita el país para así alcanzar la democracia plena. Y también refirió la indicación papal en el sentido de que incidan en las legislaciones de los países latinoamericanos para que la Iglesia tenga una plena libertad religiosa, poniendo de manifiesto con ello la pretensión de reformar la Constitución, sobre todo el artículo 24, que garantiza la libertad de creencias, y cambiarlo por una libertad religiosa a modo, para con ello conseguir prerrogativas y privilegios, pretendiendo vulnerar con ello uno de los mayores triunfos de la nación mexicana, el Estado laico. Resulta irónica la declaración que hace el prelado, que manifiesta ignorancia respecto a lo que es la democracia, ya que jurídicamente el artículo 3 constitucional dice claramente en el inciso A, considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Y añade en el inciso C, que la educación contribuirá a la mejor convivencia humana, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Queda claro que para alcanzar una plena democracia, entendida esta con un mejoramiento económico, social y cultural, nada tiene que ver la pretendida reforma religiosa, toda vez que primero habrá que erradicar la pobreza, solucionar los problemas de salud, elevar los niveles de la educación pública, erradicar la corrupción y sobre todo sujetarse a la Constitución y a las leyes que de ella emanen. Y ante el propósito papal de incidir en las legislaciones, es oportuno recordar el gran desprecio y rebeldía que la jerarquía católica sintió por la Constitución de nuestro país, a la cual calificaron de leyes inicuas y de sacrílegos decretos, entre otros adjetivos, además de que instigaron a la desobediencia a nuestra Carta Magna. Es conveniente aclarar que iniciar la creación o modificación de leyes corresponde al Poder Legislativo, es decir, a los senadores y a los diputados, y no a la Iglesia Católica como tal, quien pretende erigirse en lo que no le corresponde y cooptar la voluntad de los legisladores. Insiste Aguiar Retes que a los diputados y senadores vamos a clarificarles, por un lado, que la libertad religiosa es más que la libertad de culto y de creencia. Invadiendo el ámbito jurídico, el presidente del episcopado ahora les va a corregir la plana a los legisladores, clarificándoles el concepto de libertad religiosa. Al respecto,
uno de los más connotados constitucionalistas contemporáneos, el doctor Ignacio Burgoa, responde: en nuestra Constitución vigente, la libertad religiosa está consagrada como garantía individual en su artículo 24, que así establece: todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, en los templos o en su casa o domicilio particular, siempre que no constituya un delito o falta penados por la ley. Resumiendo este punto, expresamos: gozar de la libertad de creencias significa ejercer la libertad religiosa. Es clara la manipulación que la jerarquía católica hace del término libertad religiosa y, asumiéndose como la voz y representante de todas las iglesias, pide que se reforme la Constitución para que en México realmente se consolide esta. Pero hay que puntualizar que solamente la Iglesia Católica está solicitando se modifique el ordenamiento jurídico. Sin embargo, la Iglesia, la luz del mundo, y una gran mayoría de las asociaciones religiosas considera que la Carta Magna avala el pleno ejercicio de la garantía individual. Al respecto, es conveniente preguntar: ¿de cuál libertad religiosa estamos hablando? ¿Acaso nuestro orden jurídico vigente no garantiza la libertad religiosa? Luego, entonces, ¿qué entiende la Iglesia Católica por libertad religiosa? Para comprender este punto es oportuno considerar la pretendida estrategia. La podemos resumir en 5 puntos fundamentales. Primero, la autorización que solicita la Iglesia Católica para poseer y administrar medios masivos de comunicación. Segundo, la injerencia de los sacerdotes en asuntos políticos, incluyendo el poder ser votados para acceder a puestos de elección popular. Tercero, la libertad para evangelizar al ejército mexicano. Cuarto, la libertad para brindar auxilios espirituales a hospitales, asilos, reclusorios y orfelinatos. Quinto, la libertad de impartir educación religiosa en escuelas de carácter público financiado por el Estado por el Estado. ¿A qué iglesia beneficiaría esta pretendida reforma? Imaginemos por un momento a una institución que tenga el control de los medios de comunicación, denominado el Cuarto Poder, que domina y controla las Fuerzas Armadas, que influye poderosamente en las instituciones de asistencia social, que controla a través de la educación la mente de los niños y los jóvenes y que por lo tanto puede acceder a gobernar este país. No es difícil concluir el punto: en pocos años volveríamos a ser un Estado confesional. Es por ello que el sociólogo de la religión, el doctor Roberto Blancarte, señala: cabe recordar al respecto que la libertad de cultos fue establecida en México con las leyes de reforma, a pesar de la oposición de la Iglesia Católica. La posibilidad de existencia de las minorías se asoció entonces a la necesidad de limitar el poder social y político de la Iglesia mayoritaria y de crear un espacio público, laico, ajeno a cualquier tipo de injerencia religiosa. Aunque según Ayarretes no están pidiendo ningún privilegio, es evidente que la situación provocaría desigualdad, favoreciendo a una iglesia y afectando a las demás, violentando con ello los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que en su artículo 3 señala: el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de religión alguna, tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa. Y el artículo 6, párrafo 3 dice: las asociaciones religiosas son iguales ante la ley en derechos y obligaciones. Resulta también interesante la afirmación del presidente del Episcopado Mexicano,
en el sentido de que actualmente la enseñanza religiosa que recibe el niño o el joven en su hogar no se ve complementada en la escuela pública. Esto quiere decir que ¿acaso la escuela pública no transmite valores o principios y solo aquellos que tienen acceso a una educación religiosa los tienen? Al respecto preguntamos, ¿en cuál de los países que imparten educación religiosa ha disminuido la delincuencia? ¿Por qué la jerarquía católica se erige en promotora de valores cuando hoy su principal jerarca en México está sometido a un juicio por encubrimiento de pederastía? Los valores deberían fomentarlos al interior de su iglesia, principalmente entre sus ministros. En las declaraciones mencionadas, Aguiar Retes dice: la Iglesia no quiere que la educación pública deje de ser laica, no, que siga siendo laica, pero no un laicismo contrarreligioso, sino simplemente un laicismo que exprese la neutralidad del Estado ante las distintas creencias, donde se respete el derecho de los padres de familia a que sus hijos sean educados conforme a su fe. La lucha por la educación laica ha sido una de las más grandes batallas del pueblo mexicano. La lucha por la mente de los niños y los jóvenes continúa. Al respecto conviene considerar, ¿es posible, como dice Aguiar Retes, vivir una educación laica con enseñanza religiosa? Por supuesto que no, toda vez que el artículo 3 señala, garantizada por el artículo 24, la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Y añade, el criterio que orientará esta educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los perjuicios. Quisiéramos recordar al respecto que es la Iglesia Católica la que ha estado en contra del progreso y del avance de la ciencia. Como ejemplo, recordaré el caso de Galileo Galilei, muertos a mano de la Iglesia Católica por descubrir que la Tierra gira alrededor del Sol, o la persecución emprendida por Harley por haber descubierto la circulación de la sangre en el cuerpo humano. Es esta la enseñanza que quieren mezclar con el aspecto científico, cuando han censurado los libros de texto gratuitos que orientan al estudiante en lo que a educación sexual se refiere, cuando alientan que se cambie el escudo nacional de la bandera y se sustituya por la imagen de la Virgen de Guadalupe, por no cumplir ritos y prácticas de tradición, cuando se permite que se sancione a los estudiantes por no cumplir con ritos y prácticas de tradición católica, cuando se restringe a los padres de familia poner un nombre bíblico a sus hijos por no estar en el santoral católico, cuando se fomenta el odio hacia el benemérito de las Américas al grado de quitar su retrato de oficinas públicas. ¿Es esta la forma de erradicar la ignorancia y el fanatismo? ¿Es